Hola, los saludo con afecto a todas y a todos. Hoy iniciamos nuestro segundo tema del programa del autor Fernando Escalante y su libro titulado Ciudadanos Imaginarios. Comienzo haciendo algunas interrogantes que serán útiles y que nos pueda responder la obra. La primera sería, ¿quedó organizado un Estado después de la independencia? ¿Qué instituciones formales e informales siguieron dominando la vida política y social de México? ¿Y si se alcanzó la ciudadanía en México, en qué medida o hasta cuándo? El autor estudia aquí en esta obra lo que quedó del Estado, cómo se vinculó la sociedad mexicana a las instituciones o a los poderes informales que existían o heredados de la época colonial. Y también estudia la representación política. El autor sostiene que el sistema de elección indirecta realmente era una burla para el pueblo. El individuo o el ciudadano votaba pero no elegía. Así que pues, iniciamos. Ruinas del Estado. Ya comentamos que la independencia trajo consigo la destrucción de los vínculos de autoridad y obediencia heredados de la colonia. También descentralizó el poder y desarticuló, no obstante, muchas instituciones de la época colonial. De hecho, la guerra de independencia fue una lucha entre élites, los criollos, contra los españoles. Claro, la población creyó ingenuamente que las cosas podían cambiar. Entonces, el autor también señala que en el siglo XIX el Estado no está en ninguna parte. Ni siquiera un Estado que monopoliza la fuerza o la seguridad. No hay instituciones formales a lo largo del territorio mexicano. Pero sí hay instituciones informales, que son en las que él denomina bases o poderes locales. Estos poderes locales son los pueblos, los hacendados, los militares, los caudillos y los caciques. Incluso el gran filósofo liberal del siglo XIX en México, José María Luis Mora, dijo que no hay ningún orden establecido. Lo único que prevalece son estos poderes que acabo de mencionar, de los caciques, los terratenientes, los hacendados, los militares. No hay instituciones nacionales capaces de subordinar estos intereses o poderes locales que se daban en México. La sociedad se encontraba pues subordinada a todos estos poderes. Estos notables influyentes en las regiones pues tenían construida su propia red de poder y tenían sometida en cierta forma a la población. No había libertades y la vida económica también dependía sobre todo de los hacendados y de los terratenientes. Un Estado nacional que no era capaz de recabar impuestos. Las entidades de la federación no remitían todos esos impuestos. El otro subtema que aborda el autor es el modelo patrimonial. El autor retoma aquí a Max Weber en su libro Economía y Sociedad para tratar de esclarecer la dominación patrimonial que existió en México en el siglo XIX. Hay que entender el patrimonialismo como aquella práctica autoritaria en la cual los que gobiernan se creen o se apropian de las instituciones del Estado. Ese es el sentimiento del patrimonialismo. Ese patrimonio les pertenece. Ese fue un sentimiento que incluso llegó al siglo XX. No fue fácil desprenderse de él. Entonces, el gobierno nacional estaba obligado a negociar con estos poderes locales, con esta dominación patrimonial, que ejercían por una parte, ya lo hemos dicho, los hacendados, los caciques, los caudillos, y se agregan dos, el ejército y la iglesia. Entonces, desde presidentes municipales, jefes políticos, gobernadores, congresos, tenían que negociar con estos poderes locales. No había autonomía y eso nos habla de que las instituciones del Estado mexicano en esta época eran débiles o en el peor de los casos no existían. Claro, los señores territoriales defendían sus dominios. Un hacendado defendía a toda la gente que estaba en su jurisdicción.
No olvidar que en una hacienda había iglesias, había tierras para cultivar, etc. Bueno, y hablando de iglesia, la iglesia junto con el ejército fueron los mayores obstáculos que no permitieron el establecimiento de un Estado nacional en México. La iglesia también obtuvo su independencia de España, obviamente, pero la iglesia tenía, como todos sabemos, una gran influencia social a través de la religión católica. O sea, eran instituciones morales que regían en cierta manera el comportamiento de los ciudadanos en México. Con el presidente Valentín Gómez Faría en 1833 se hicieron algunas leyes reformistas que trataba de frenar un poco la influencia eclesiástica en México. En respuesta, curas, clero y ciudadanos las desconocieron y lograron incluso derrocar del poder a Gómez Farías, suprimir estas leyes reformistas y nombrar por primera vez a Antonio López de Santana como presidente de México. Él sería presidente otras 10 veces más. De hecho, Santana fue el presidente con el mayor número de reelecciones en México, con 11. Otro aspecto que hay que destacar de la iglesia negativamente es que la iglesia nunca se distinguió por su patriotismo. La iglesia, cuando la invasión norteamericana, era la única institución social que tenía los recursos económicos para poder hacer frente a la invasión norteamericana. Y la iglesia no intervino, no apoyó al gobierno, no apoyó al Estado, para que no perdiéramos dolorosamente más de la mitad del territorio nacional. El ejército, por su parte, un ejército sin orden ni disciplina militar, mal armado y sin fondos públicos suficientes para poderlo sostener. Esa fue otra debilidad que también enfrentó Antonio López de Santana, no tener un ejército bien constituido para, bueno, lo lamentable que fue la pérdida del territorio nacional. Los soldados en su mayoría eran reclutados por la leva, sin instrucción militar, sin estudios. Eso permitió que también el ejército se corrompiera en demasía. Se otorgaron nombramientos, cargos, etc. Incluso muchos militares llegaron a ocupar cargos públicos importantes. Bien, ciudadanía y Estado. Dice el filósofo liberal José María Luis Mora, y coincide con el filósofo conservador Lucas Alamán, que hace falta en México en esos años una moral pública, que existe un respeto a la autoridad y a las instituciones jurídicas. Si no hay moralidad ni autoridad, nunca va a poder establecerse un Estado. Falta fundar la autoridad del Estado y una correspondencia efectiva con las instituciones, sean políticas, sean sociales o sean jurídicas. Ya mencionábamos, en México, todo el siglo XIX prácticamente y hasta 1911, el sistema electoral que prevaleció fue el indirecto. Vamos, las elecciones eran indirectas, hasta en 3 grados. Eso dicen también estos filósofos, que era una burla para el pueblo, para el ciudadano. Votaban a medias. Ellos realmente no elegían, ellos delegaban su voto a otros que votaran en su representación. Entonces, eso lleva a pensar el autor que con estas y todo lo que hemos mencionado de esos poderes locales, pues en México prácticamente en la primera mitad del siglo XIX no hay ciudadanos. No puede existir una ciudadanía real. En todo caso, como dice su libro, los ciudadanos únicamente existen en el imaginario de las personas que hicieron las primeras constituciones políticas en México. La de 1824, la del 1836-37, la del 42 y hasta la del 57. Entonces, por eso él sostiene que los ciudadanos son de papel.